53 se unifica la cartera de Comercio Exterior y la de Comercio Interior y se crea el Ministerio de Comercio, ¿no? El Ministerio de Comercio tenía una gravitación muy importante porque tanto la comercialización de granos y la comercialización de carnes con intervención del Estado, ocupaban un área, estás grabando, ¿no? Un área muy, muy importante de la actividad comercial y económica de ese tiempo. Y eso estaba bajo dos grandes institutos. El IAPI, que yo ya en esa época quería convertirlo en el Instituto Nacional de Granos, y así lo hice. Creo que hay una ley que crea el Instituto Nacional de Granos, y el Instituto Nacional de Carnes, que se ocupaba de todos los problemas que de la ganadería y de la comercialización de los productos de la ganadería. Además, el Ministerio de Comercio tenía competencia en establecer, cuando teníamos controles de precios, los controles de precios los manejaba el Ministerio de Comercio. De manera que con estas tres armas usted tenía una fuerte, diría yo, intervención en todo lo que eran las actividades económicas, comerciales, no industriales, no financieras, pero comerciales. Yo tengo el Ministerio de Comercio. Durante mi gobierno se alcanzaron los índices más bajos de inflación, que solo fueron superados con Cavallo 40 años después, porque la inflación, que era el fenómeno más agudo que teníamos en aquel entonces, los índices de inflación eran 30-40% anuales, y nosotros con el control de precios que se hizo riguroso y efectivo, y la colaboración de la Confederación General Económica, recién creada por Perón, para balancear un poco el poder de los sindicatos agrupados en la CGT, logramos que en el año, eso está todo escrito en mi libro 5 años después, ¿lo tenés ese libro? Sí, pero lo estuvimos viendo. Sí. Ahí yo te explico cómo conseguimos derrotar la inflación. Es decir, la inflación en el año 53 no debe haber pasado del 2 o 3%, en el año 54 lo mismo, hasta septiembre del 55 no había pasado del 6-7%, y a partir de la Revolución Libertadora todo eso se va a la mierda, se desarman todos los controles, y entonces la inflación empieza a seguir el rumbo que no abandonó hasta el plan de la convertibilidad. Esta es la verdad, ¿no? Doctor, en esa época, Perón había reorientado un poco la política económica después de la crisis. A partir del 52 estaba la discusión sobre las inversiones extranjeras y la discusión sobre la necesidad de que la industria exportara. Exactamente, ¿no? ¿Cómo recuerdan eso? Todos dicen, y en parte tienen razón, que a partir del 51 se produce un cambio en la política económica peronista. Nuestros adversarios dicen que ese cambio significó volver marcha atrás a todos los principios que fundamentaron el peronismo. En vez de combatir al capital, empezamos a atraer el capital. Y es así que comienzan, a partir de 1949-1950, la posibilidad de que el capital extranjero operase en áreas muy sensibles para la sensibilidad popular y nacional de los argentinos, por ejemplo el petróleo. Entonces se comienzan a elaborar hipótesis, no más que hipótesis, convenios, acuerdos, conversaciones, tendientes a incorporar la actividad extranjera en el área energética, fundamentalmente en el petróleo. Yo no sé si te lo dije antes, pero yo vagamente recuerdo que la Argentina en aquel entonces importaría 1.200 millones de dólares y exportaba por 1.000 o
800, cuando hubo las grandes sequías apenas llegamos a 800, 900 millones de dólares. Vos lo vas a ver muy bien en mi libro, todo eso. Y el 40% de nuestras importaciones era petróleo. Entonces surgió la tesis de que habiendo petróleo, como más o menos se suponía que había, la forma de poder solventar el déficit de la balanza comercial era produciendo petróleo y eliminando esa sangría que era la importación. Bueno, se decía entonces que mi memoria no puede retener todos los detalles. Y leyendo ahí va a haber una cosa que no me acuerdo, ¿no? No se preocupe por los detalles técnicos, por así decir, las cifras y esas cosas. Sino no, más que eso. ¿Cuál era el problema que ustedes veían en ese momento? De más está decirte que yo en el gabinete económico me manifesté en contra de esta política de apertura al capital extranjero. Y menos en un área tan sensible como era el petróleo, que había motivado el famoso libro de Frondizi, Política y Petróleo, y que había despertado la ira de los sectores nacionalistas, que virtualmente lo acusaban a Perón y al peronismo de haber traicionado sus banderas fundacionales. Me acuerdo que inclusive en una reunión de gabinete de equipo económico, en aquel entonces el presidente hacía reuniones con sus ministros, divididos por equipos, el equipo económico los lunes, el equipo político los martes, el equipo de defensa nacional los miércoles, o de política exterior los miércoles. El presidente dividía su gabinete en esos sectores y en esas áreas. Y discutíamos, Bueno, con Perón era difícil discutir, pero más o menos cada uno le daba su versión de la cosa. Como el país había tenido excelentes saldos comerciales favorables después de la guerra como consecuencia de la suba de las materias primas y commodities con motivo de la guerra de Corea, y como por otra parte habíamos terminado el ciclo de las sequías que nos habían quitado gran capacidad de producción y exportación. Las sequías fueron un fenomenal inconveniente para el desarrollo de la política económica del peronismo. Las sequías en el agro, porque el agro era, si bien la industria era fuerte, pero el agro era la principal componente de las exportaciones argentinas. No había exportaciones industriales. Bueno, y yo me acuerdo que le dije, vea, presidente, ¿por qué no utilizamos las reservas de oro y divisas que ha acumulado el Banco Central? Como ahora, digamos, ¿no? Como producto de saldos comerciales favorables, y las ponemos al servicio de la explotación del petróleo. Sin advertir yo que la política del petróleo no tenía solamente una significación en el campo energético, implicaba una reubicación de la Argentina. Me acuerdo que tuve una polémica con Gómez Morales porque se empezó a hablar de la posibilidad de entrar al Fondo Monetario Internacional, de lo que no éramos miembros. Y yo me opuse, un poco ¿cómo podría decir? Yo venía un poco del nacionalismo, y estaba imbuido de todas esas ideas, llamémosle autonómicas y nacionalistas propias de la época. Bueno, ninguna de estas dos tesis prosperó, no porque Perón Perón escuchaba con mucha atención, pero sin mucho acuerdo lo que yo decía. Era fácil, sus repreguntas y sus posiciones eran más bien porque se dividió el equipo económico. Vamos a decir, Gómez Morales, un excelente funcionario y una gran persona, era el que personificaba el cambio de política. Y era la antítesis de Miranda, y era la antítesis de ese nacionalismo explosivo de los primeros años del gobierno peronista, ¿no? Y Perón lo escuchaba con atención. Tan es así
que yo me desaliento mucho cuando cuando Perón me ofrece el Ministerio de Comercio en el año 19, que en aquel entonces era Comercio Exterior, en el año 1952. Qué decepción me causó cuando Perón al mismo tiempo me dice: el que va a seguir en el gabinete voy a cambiar a todo menos Gómez Morales, a quien lo voy a designar ministro de Asuntos Económicos, ese va a ser el coordinador. Ahí se me cayó la residencia en la cabeza, porque claro, yo pensaba que mi presencia de joven en el gabinete iba a ser un cambio y volver a las fuentes, Yo tenía dos obsesiones: volver a las fuentes y acabar con la corrupción. ¿Por qué? Porque en la calle se decía, se hablaba de la corrupción del gobierno peronista. Y el eje de la corrupción eran nombres paradigmáticos. Uno de ellos era Jorge Antonio, otro era Juancito Duarte, el secretario del presidente. Entonces, cuando yo, 30 años, me hago cargo del ministerio y tengo que gobernar el IAPI era el foco de infección, porque claro, el IAPI había tenido una historia bastante complicada, porque tuvo a su cargo las importaciones en la época de la inmediata posguerra, y entonces se importaron al país una enorme cantidad de maquinarias y de vehículos que hacía 5 años que no se podían traer por la guerra, y mucho de ese material era realmente un material cachivache, comprado como rezagos después de la finalización de la guerra. Entonces, la crítica que hacía la oposición estaba fundada en hecho, que a veces traían jeeps que después no se podían utilizar, o que se tomaba siempre los ejemplos más, diría yo, ejemplificativos de esa mala... Y además estaba el problema de que se decía que todo eso estaba impregnado de corrupción. Entonces, cuando yo voy al ministerio, la lucha contra la corrupción ocupa un lugar central en mi estrategia, y por eso cambio toda la plana mayor de los funcionarios. De los 34 funcionarios de mi comercio, de mi ministerio, del IAPI y de la Junta de Grano, liquidé 33. Un acto de inconsciencia, porque obviamente era gente experimentada. Y lo suplanté con compañeros míos de la facultad, con los compañeros que me habían de alguna manera acompañado en las luchas universitarias de los años 45, 46. Bueno, y con un juramento o un pacto de honor de honestidad. Hoy a la distancia me puedo jactar que, a pesar de haber manejado 3 años y medio el IAPI y el Instituto Nacional de Carnes, a pesar de haber pasado por todos los filtros que significaron las investigaciones de la Revolución Libertadora después de la caída, que a mí me tuvieron muy apretado, muy mal, porque lógico, el IAPI estaba asociado a la corrupción y yo había sido presidente, tenía que dar cuenta de todo eso. Entonces surgieron las, ¿cómo podría decir?, las acusaciones, los tribunales militares, los coroneles que querían saber, los mayores, los capitanes, toda la milicada, que obviamente buscaba elementos de prueba para certificar la corrupción del peronismo. Y yo tenía que salir a defender no solo mi función de gobierno, sino al gobierno. Y así me la vi muy mal. Estuve preso mucho tiempo, y nunca, a pesar de porque los tipos me decían: usted es un hombre honesto, usted tiene una buena familia, usted no está complicado en esto, pero a su lado, y empezando por Perón, todos ladrones, ¿no? Bueno, dígalo, cuente, diga quién es él, ¿no? Diga la verdad,
dígame si Jorge Antonio era socio de Perón o no era socio de Perón, y así con todas. Y yo me tuve que bancar eso. Afortunadamente para mí, pasaron los años, y un compañero, un amigo mío, pasó por el Ministerio de Comercio, ya en el año 61, 62, era Frondizi, presidente, y encontró en uno de los archivos la versión taquigráfica de las actas de la comisión investigadora. Y ese material yo lo tengo, y esto que te estoy diciendo está ahí en ese material, en la versión grabada de los diálogos ante las comisiones investigadoras, para certificarte que lo que te digo no es algo bolazo, te digo algo que puedo documentar muy fehacientemente por esta casualidad realmente remota de que un compañero amigo mío encontró las actas y me las trajo, y las tengo por ahí en mi biblioteca. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en que 51, 52, evidentemente la posición de Perón y del peronismo y del gobierno, con las reservas tibias que algunos ensayábamos, pero que no encontraban eco, nadie se animaba a presentar un plan alternativo, en primer lugar porque no era viable. Utilizar la reserva para sacar petróleo y dejar al país nuevamente sin oro ni divisa no era una propuesta simpática, ni diría yo, era una propuesta simpática, pero yo diría en términos económicos absolutamente inviable. ¿Y Gómez Morales discutía ese tema? Claro. ¿Cuál era el argumento que utilizaba para impulsar el tema? Y que le acabo de decir, el 40% de nuestras importaciones es petróleo que tenemos que pagar al exterior, y son los intereses de los importadores de petróleo los que prefieren importar y no producir. Y esto es lo que hay que romper. Y la prédica de los Frondizi, de los Silenzi de Stagni, de los nacionalistas, es una prédica que está influida y si no financiada por los importadores de petróleo. ¿Está claro? Y había una discusión sobre las empresas públicas, en particular sobre YPF, respecto del rol que podía tener. No, porque los convenios petroleros le daban participación a YPF, conservaban el rol de YPF en el mercado. Lo que pasa es que las nuevas áreas no exploradas por YPF eran las que se iban a tratar de poner en funcionamiento con la presencia de compañías norteamericanas. Y esto implicaba, porque usted hizo alusión, implicaba un acercamiento a Estados Unidos, sí, que rompía también con una política exterior. Sí, no era un acercamiento ostensible, pero era una distensión, a punto tal que ustedes recuerdan que en el año 53 vino a Buenos Aires el hermano de Milton Eisenhower, del presidente Eisenhower. No, el hermano era Milton el que vino, el otro era Dwight Eisenhower. Y los americanos comenzaron a mirar esto con buenos ojos. Con buenos ojos. Pero la resistencia antiperonista lo tomó como una bandera de lucha contra Perón, en la cual participaron también los nacionalistas y los frondicistas, hasta que llegaron al gobierno. Y muchos de nosotros, o yo, no me puedo hacer eco de nadie más, que no veíamos con simpatía esto de que aparecieran capitales norteamericanos en la exploración y la explotación del petróleo. Creíamos que esa era un área que tenía que estar reservada al capital nacional. Y aparece otra contradicción en esto, que nosotros hubiéramos creído que fueran empresas de capital nacional argentino las que asumieran este rol que ya no podía cumplir YPF. Pero las empresas nacionales, ¿quién era? Jorge Antonio. Entonces, vos quedabas atrapado en el dilema, o corrupción, o capital extranjero. Por lo menos para un muchacho de 30 años que le tocaba tener que definirse
en esta materia. Una pregunta, en este viraje en la política económica a partir del 52, usted acaba de explicar, digamos, los problemas vinculados con el comercio exterior y la inversión, digamos, en el área petrolera. ¿Había otros problemas en la economía que justificaron, digamos, este viraje en la economía, en la política económica? Sí, lo que había era una sensación de un excesivo intervencionismo estatal en la economía que había que corregir. Un excesivo predominio de los sectores obreros. Una baja en la productividad del trabajo. Y una inversión pública que mayormente se dirigía hacia el sector militar, a inversiones en el campo militar. Esto fue corregido abruptamente ya en el año 49, 50, pero quedaban coletazos de un estatismo que fundamentalmente protegía las inversiones militares, no solo en la infraestructura de la defensa, sino en fábricas militares, en aviones militares, todo lo que de alguna manera estaba ligado al reequipamiento armado del país. Y esa desequilibrio, digamos, del poder sindical también se relacionaba en alguna medida con la desconfianza en el campo empresario. El empresariado en la Argentina siempre fue tremendamente enemigo del poder sindical y del gobierno peronista. Esto es una verdad que yo no necesito aclarar. Entonces viene la idea de Perón de crear un organismo empresario, una suerte de confederación empresaria, para equilibrar el peso del poder sindical sin meter al gobierno en la disputa directamente. Que lo equilibraran los empresarios, agrupándose y asociándose. Pero como todas las organizaciones empresarias, como la Unión Industrial o la Sociedad Rural, eran todas manifiestamente antiperonistas y sin ninguna voluntad de querer colaborar con un objetivo estratégico del gobierno de Perón, entonces se creó espontáneamente, pero ayudada mucho por el favor del gobierno, la CGE. Y amaneció un líder empresario que tuvo una enorme capacidad de persuasión y de conducción en el campo empresario, a pesar que era un vendedor ambulante, que empezó como vendedor ambulante con un carrito en su tierra natal de Catamarca, que es Herbart. Yo rindo testimonio a la memoria de este hombre porque, no porque haya sido tal vez amigo de él, sino por el hecho de que se necesitaba mucha capacidad emprendedora para formar una organización empresaria al margen de las instituciones tradicionales, y no viniendo de una gran empresa, sino del comercio menos que minorista, el comercio de carritos, como después, no sé cómo se llama, el comercio, de vendedores ambulantes. Y él arrancó de ahí. Pero fue creando la conciencia de que los empresarios argentinos tenían que unirse. Y eso Perón lo alentó, lo alentamos todos. Porque creíamos que eso era una contribución al equilibrio social del país y al mismo tiempo íbamos despojando al peronismo de esa concepción meramente estatista que tenía el gobierno, y que obviamente así se expresó en los primeros años después de la posguerra, y que ahora creíamos que debía dar lugar a una visión más, diría yo, de comunidad organizada, como le decíamos nosotros, es decir, la participación popular, la participación de las entidades y de los organismos de la propia sociedad, entre ellos los empresarios. Bueno, a mí me tocó esto en diversos aspectos. Yo también quise hacer esta revolución, llamarla así, en el campo que me tocaba específicamente gobernar. Entonces, de la idea de transformar el IAPI, una organización puramente estatal, en una organización de los productores agrarios argentinos, una gran cooperativa de productores agrarios que tenía que producir
desde el campo y exportar y eliminar toda la intermediación, incluidos los grandes firmas internacionales comercializadoras de grano como Bunge, Dreyfus, La Plata Cereal, que fueron mis enemigos naturales en ese proceso de, diría yo, de cooperativización de las actividades campesinas. Más aún, yo quise llegar esto al comercio exterior. El comercio exterior estaba dirigido por estas 4 o 5 grandes firmas internacionales. Entonces, una de las críticas que se hacía era que, a pesar que habíamos nacionalizado los bancos, los seguros, los puertos, el comercio exterior, clave del desarrollo del país, seguía en manos de media docena o 3 o 4 grandes firmas o monopolios extranjeros. Así le decíamos nosotros. Entonces, decidí empujar a las cooperativas que se organizaran para el comercio exterior. A las pocas semanas de ser nombrado ministro, me dice un funcionario del IAPI: vea, señor, hay una partida de algodón chaqueño que tenemos que vender al exterior. ¿Cómo se vende? Llamamos a una licitación, se presentan las firmas tradicionales y el que mejor oferta se lleva el algodón. Ajá. ¿Y quién compra el algodón? Se compra en Londres. ¿Y quién lo compra? Una cooperativa textil de Londres. Y dime una cosa, ¿no se le ocurrió venderle directamente a la cooperativa textil y eliminar toda la intermediación y hacerle ganar más a los productores algodoneros? No, pero eso no se puede, señor, porque el comercio... Deme con el agregado económico en Londres. Me atiende un señor Viacaba, que era agregado. Digo, mire, tengo este problema, tengo tantos miles de libras de algodón para exportar, se va a comprar en el mercado de Londres, lo va a comprar una cooperativa textil, yo le quiero vender directamente, dígale que el gobierno argentino le vende directamente, sin intermediario de ninguna clase, el algodón, la cooperativa algodonera del Chaco a la cooperativa textil de Londres, sin intermediario, la ganancia la repartimos a media. Porque eliminamos. Bueno, a este se le cayeron las medias, calculaba en una época en que los funcionarios... Bueno, y así lo hice. Así lo hice. Entonces le mostré, lo llevé a Perón, vio, hubiéramos sacado X dólares vendiendo, licitando con los exportadores habituales. En cambio, vendiendo directo he sacado X más. Y eso lo reparto con los productores argentinos y también con los industriales textiles de la cooperativa textil londinense. Claro. Era fácil creer que eso se podía extender o generalizar. Era un caso, pero un caso testimonial, ¿no? Y entonces organizo, impulso a las cooperativas agrarias que existían, pero que tenían apenas el 20-25% del comercio de granos. Las cooperativas hacían el 20-25% y el resto eran los acopiadores, consignatarios y toda la red comercial privada que finalmente era la que, a través de la exportación de los grandes conglomerados, manejaba todo el comercio de grano, dejando en el camino una cantidad de utilidades muy importantes. Bueno, entonces yo decido impulsar la comercialización externa de los granos. Entonces, para lograr eso, establezco un premio a todas las cooperativas que exportaran, les daba una bonificación, 0,5%, no me acuerdo qué. Entonces se crearon una cantidad enorme de cooperativas, porque no hay estímulo más, no hay estímulo asocietario más grande que mejorar el rendimiento. Bueno, y entonces ya en el 55, el 40% de la exportación argentina de granos ya se hacía por cooperativas. Me gané la enemistad de todo el sector privado, exportadores, consignatarios, comisionistas, acopiadores de grano, toda, que era la columna vertebral del comercio agrario en la Argentina, pero ya había colocado a las cooperativas, muchas de las cuales todavía funcionan, claro,
Se terminaron los subsidios, se terminaron los favores, más que los favores, se terminaron las condiciones y hoy no sé cuánto exportarán, debe ser una cantidad pequeña, comparada con el enorme esfuerzo que hicimos en 2 años para cooperativizar el comercio de grano y después transformar todo el comercio agrícola en una gran cooperativa nacional de productores. Ahí estaba la Federación Agraria, estaba la asociación. Tan es así que mi primer empleo después de la Revolución Libertadora me lo da, creo que la Federación Agraria. Me puse en una oficinita a ganarme unos pesos después que cayó el gobierno peronista, ¿no? Doctor, el otro tema que usted nombró fue el tema de la productividad. Había un problema de productividad y el peronismo organizó un... Exacto. Entonces se organizó el Congreso de la Productividad. El Congreso de la Productividad quería llamar la atención sobre un fenómeno que denunciaban los empresarios y denunciaban los economistas, y que nosotros creíamos que era mucho más profundo de lo que después resultó. El problema era que las mejoras sociales habían debilitado la disciplina y la capacidad de producir de los trabajadores. Había normas que, sobre pretexto de constituir una conquista social, lesionaban la capacidad productiva. Perón quiso con eso dar un paso adelante en el sentido de racionalizar toda la cantidad, el enjambre de disposiciones, resoluciones del Ministerio de Trabajo o de los ministerios, que en el fondo escondían una especie de, digamos así, de detrimento de la productividad del trabajo. Pero eso fue más bien, empezamos a juntar documentos, ahí los tengo, algunos de ellos, la productividad en Europa, empezaron a hacer estudios, se hizo un congreso, que lo que tenía más que nada era el hecho de que el gobierno peronista, que nunca se había ocupado del problema de la productividad del trabajo, sino de los beneficios del trabajo, ahora también empezaba a hablar de las responsabilidades y de las y de las obligaciones que implicaba el trabajo. Bueno, muy bien, eso fue en el 55, después vino la revolución, todo esto se acabó. Ahora, pero usted me dijo que quería hablar después del 55, yo estoy ahí hablando del 55, vea qué larga es mi historia, ¿no? Pero por eso no tenemos escapatoria, tenemos que hablar. Pero el Congreso fue revelador de un problema de desconfianza, sobre todo del empresariado, y de desconfianza entre el sindicalismo y el empresariado, ¿no? De la idea de que si resignaban posiciones, el sindicalismo perdía salario. Bueno, usted piense lo siguiente, en aquel entonces había plena ocupación y el salario real era altísimo y se medía, yo custodiaba el salario real también, porque custodiaba el nivel de precio, ¿no? Y ahí no se producía ninguna alteración significativa. Acá la caída dramática del salario real se produce después del 55, cuando entran los planes de los Krieger-Bacena, planes neoliberales de entonces. Sí, le pregunto porque hay una tradición, digamos, en el sindicalismo a no resignar posiciones salariales a cambio de inversiones o mejoras en la productividad, y da la sensación, o por lo menos algunos historiadores y economistas opinan, que el Congreso de la Productividad en alguna medida fracasó por esa visión sindical. Bueno, lógico, a los sindicalistas no les gustaba nada que se hablara de productividad. Lo tomaban como un atentado a las conquistas sociales. Había que explicarles que no, pero era difícil que lo entendieran de inmediato. De manera que el Congreso de la Productividad fue nada más que una señal psicológica, una señal de que, compañeros, si ustedes quieren que sigan las conquistas sociales, hay que mejorar los índices de productividad. Y hay que eliminar todas las normas pactadas en las convenciones colectivas que conspiran contra la mayor productividad del trabajo. Esa era la idea. Se hizo muy poco porque vino la revolución, a la mierda todo,
Pero esa era un poco la idea. Si esto, más la actitud hacia el capital extranjero, como te acabo de decir, más esa actitud del Estado que comienza no a retirarse, pero a buscar nuevas formas para ejercitar las juntas todas, podés hablar de un cambio de política. Y efectivamente, era un cambio de política. No lo veíamos tan así los que estábamos protagonizando esto, pero comenzaba un cambio de política, que fue virulentamente atacada por los sectores de izquierda, por el radicalismo y todo lo que de alguna manera veían en esto una traición o una suerte de declinación de las banderas históricas del peronismo. Polémica que sigue hasta hoy. En distintas variantes a lo largo de la historia, eso se ha reflotado y su paradigma es la década del 90. Doctor, una pregunta que también tiene que ver con las razones del golpe, digamos, ¿no? Ese intento de corrección de la política o de adaptación a las nuevas circunstancias de la política implicaba, digamos, acercarse a sectores como el empresariado. Y sin embargo, en esos últimos años del gobierno hay una intensificación del conflicto, digamos, de la oposición entre el peronismo y el antiperonismo, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes ese enfrentamiento cada vez más duro? Porque en realidad ustedes estaban tratando de acercarse a sectores que se habían opuesto al peronismo en los primeros años. Pero no al sector, porque era un nuevo empresariado con el cual se estaba tratando de gestar estos cambios, no era el empresariado tradicional. Así que esto agigantó el conflicto. Con la creación de la CGE se busca generar un empresariado que mire con mejores ojos al peronismo, que se acerque al peronismo, pero es un empresariado que no está representado por las instituciones tradicionales. Es un nuevo empresariado. Es el empresariado que surge del industrialismo de la inmediata posguerra, no el de la Unión Industrial. No sé si me pregunto. Sí, pero ¿a qué atribuye usted esa polarización creciente en el país? Digamos, ¿no? ¿Peronismo, antiperonismo? Claro. Bueno, eso responde a otro factor. Y lo socioeconómico para mí fue secundario. Sí, tenía su ingrediente. Eso es producto de una ecuación más psicológica que ligada a factores estructurales de tipo económico. En la Argentina se produce una división odiosa, que nace del odio, nace de la aversión recíproca entre el peronismo que estaba en el poder y el antiperonismo que estaba en el llano. Esta distancia, este distanciamiento, esta profunda fisura en la sociedad argentina está ligada más a factores de tipo psicológico. ¿Por qué? No porque el peronismo fuera totalitario, como mal dicen sus críticos. El peronismo nunca fue totalitario, sí fue autoritario, que es otra cosa. Vos lo sabés mejor que yo, ¿no? Lo sabrás explicar mejor que yo. O vos también. Fue autoritario, pero no totalitario. Durante el peronismo funcionaron las instituciones, a sordina si vos querés. El Parlamento funcionó y se decían los discursos más rigurosos y feroces contra el peronismo. Estaba el Parlamento trabajando. El diario la prensa seguía saliendo con una sordina, había un control, pero no era el totalitarismo de la Unión Soviética, ni de la nazi, ni de la Alemania nazi, ni menos del fascismo italiano. Te digo los ejemplos totalitarios de entonces. Pero había autoritarismo. Perón era autoritario. Ahí vienen distintas interpretaciones. ¿Por qué autoritario? ¿Era parte de su mentalidad, de su personalidad? Yo sostengo que no. Yo creo que el autoritarismo de Perón nace y se agiganta porque el enemigo
vamos a decirlo así, lo obliga a ser autoritario porque no reconoce nada del peronismo. ¿Entendés? Lo combate desde sus mismos orígenes. Haga bien o haga mal, en el acierto y en el error, en el triunfo o en la derrota. Es visceral, porque hay una clase que se siente desplazada del poder. Y esa clase que se siente desplazada del poder es una clase muy poderosa, de estratos medios para arriba. Y esa clase nunca iba a aceptar el populismo peronista. Nunca iba a aceptar que las conquistas sociales pusieran en peligro los intereses económicos de esa clase, que no lo pusieron en peligro, pese a lo que se cree. Al contrario, bueno, no lo pusieron en peligro, sí. Bueno, muy bien. Y entonces la obsesión del antiperonismo era liquidarlo a Perón, matarlo a Perón. Yo escribí un artículo, después no lo puse a propósito de los 50 años del 16 de junio. Ahí está escrito, lo tengo guardado ahí. El general Cabanilla, que fue jefe de la CIDE en el tiempo de la NUCE, escribió. Dice, la mayor decepción de mi vida es no haber llegado al cargo de general, dice el coronel Cabanillas, y no haberlo podido matar a Perón, pese a que 3 veces intenté hacerlo. Y narra los 3 atentados que hubo, uno en el Paraguay, otro en Caracas, y después el bombardeo del 16 de junio. El bombardeo del 16 de junio pone en evidencia el odio al que se había llegado en el antiperonismo. Si usted lee, porque hay cosas que uno se va enterando con el tiempo, lea la historia de Isidoro Ruiz Moreno, no le estoy nombrando a un peronista, a un gorila. Él cuenta, el mismo día, el 16 de junio a la mañana, está reunido Perón con sus ministros, ¿y de qué hablan? De pacificar el país. Y Perón le dice a Paul, che, termínenla con la campaña de prensa contra los curas, porque eso no nos conviene. Eso era a las 10 de la mañana, a las 12 tiraban las bombas. ¿Para qué? Para matar a Perón. No eran bombas contra un objetivo militar. Matar a Perón. Y eso el antiperonismo lo llevó a cuestas desde el mismo día que nació el peronismo. El 8 de octubre es el primer intento de matar a Perón, el 8 de octubre del 45, cuando Perón va a Campo de Mayo, a una reunión que se hacía porque era el cumpleaños de él, y en la puerta lo estaba esperando un grupo de oficiales que se había juramentado para fusilar a Perón, para salvar a la patria. Y eso está explicado en libros de historia que han salido, yo no grabo esas cosas. Te quiero decir entonces que el odio, el temor, el odio fue creciendo más en el antiperonismo. En cambio, desde el peronismo, más que odio, hubo algo que a veces, es decir, los peronistas nos reíamos. Los peronistas humillábamos a nuestros adversarios. Les poníamos los calificativos más humillantes, vendepatrias, todo lo que vos quieras imaginar, nosotros lo hacíamos. Pero jamás matamos a nadie. Esta es la verdad. Jamás se nos ocurrió. Mirá, si la noche del 16 de junio Perón, en vez de hacer retirar los cadáveres de la Plaza Mayo, dice, bueno, tienen libre los muchachos, actúen contra el barrio norte, incendiaban el barrio norte. Y no se produjo, salvo si hay desafortunado quema de 3 o 4 iglesias en el centro de Buenos Aires, y algunas ni fueron quemas, fueron un principio de incendio que se hizo en algunos de los templos. Pero ¿para qué hablo de todo esto si ustedes vienen por otra cosa? Bueno. No, pero eso es, digamos, a nosotros nos interesa mucho. Sí, yo diría que eso, a veces humillar sin derrotar puede provocar una relación más feroz que la de, bueno, soy autoritario, te vas a la mierda, ¿no? No, ¿entendés? ¿Entendés? Pero es interesante. Pero entonces, los argumentos económicos y sociales después se van a introducir en el debate. Pero esto es una cuestión visceral, ¿no? Una clase dominadora en el país históricamente, que siente que ha perdido el poder y que se ve amenazada por el ascenso de una nueva clase que no respeta tradiciones ni respeta usos, se descamisa
y además humilla a sus reales o supuestos patrones o miembros de esa clase gobernante. Frente a eso, la reacción de la clase gobernante o exgobernante se le despierta un odio visceral y quieren acabar contra eso a sangre y fuego, como sea, porque no solo amenaza sus intereses, sino que también ha cambiado los valores tradicionales que esa clase tenía para manifestarse en el poder. Y así fue, y así sigue siendo. Y así sigue siendo. Es interesante lo que usted dice porque una de las cuestiones que más, que empieza probablemente en ese momento, o que se desata en ese momento, es los antiperonistas se consideran demócratas contra el totalitarismo, y los peronistas se consideran demócratas contra el autoritarismo militar, clasista. ¿No? Son dos demócratas, pero que tienen dos ideas diferentes de la democracia. Sí, claro, no, bueno, sí, tenés razón. Y en ese momento, ¿cómo se vivió? Digamos, porque lo que se vivió fue, es un enfrentamiento ciego, pero no había también una percepción del problema de parte de Perón, de que él no había querido abrir esa brecha de amistad. No. Él trató de cerrarla, pero era demasiado prisionero de sus palabras y de sus actitudes. No podía cambiar. Él tenía expresiones, a nosotros nos decía una cosa, después salía a los balcones de la Casa de Gobierno y decía otra. Eso me interesa, ¿por qué ¿qué era es eso? prisionero de sus... ¿Qué es eso? 31 de agosto, en la antesala hablaba de un mensaje de paz, quería renunciar, quería la paz entre los argentinos, salía al balcón y hablaba del 5x1. Lo que rescata la Conte es el 5x1, pero no rescata todos los intentos de pacificación reales, aparte de las intencionales, que se dieron en aquellos años. Hasta una amnistía se dictó. Claro, porque desde el 16 de junio y septiembre hay una serie de intentos de... Pero la reacción cuando él abre la radio y deja hablar, ¿qué dice Frondizi? Frondizi, la marca física del bastallaje, todavía me acuerdo porque eran los convenios petroleros. ¿Qué dice Balbín? ¿Qué dicen los socialistas, los Jordi? Atrocidades. Ni la más mínima correspondencia con un acto que era, que el gobierno quería ir por otro lado. Si lo dejaba. Ahora, Perón y el gobierno nunca vio como un problema el hecho de que sus mayorías electorales nunca estuvieron en discusión. O sea, no había una contradicción entre estos rasgos autoritarios y el hecho de que sus mayorías electorales nunca estuvieron en discusión, que quizás no tenía tanto para perder. Pero lógico, el autoritarismo de Perón se basaba en su popularidad, también en su aceptación por las grandes mayorías del país. No era un autoritarismo de un tipo o una cosa de una minoría, era el autoritarismo nacido de una realidad y de una sensación de que representaba la mayoría del país, la gran mayoría del país. Claro, a veces ejercitar la mayoría tiene riesgo, ¿no? Hay que saberla usar, ¿no? Tal vez Perón no la supo usar del todo bien. Lo que pienso que él se vio acosado, yo recuerdo la indignación que él tenía cuando se veía objeto de ataques denigrantes, que la oposición no escaseaba argumentos descalificatorios. Pero eso algún día alguna pluma más sagaz de todas las que yo he podido leer dará la pauta o la idea de el porqué de ese tremendo desencuentro. Creo que hubo culpas recíprocas, pero la principal recae en el antiperonismo. El antiperonismo fogoneó el odio. Los peronistas no odiábamos, nos reíamos, los humillábamos. Y eso a veces produce un efecto psicológico peor que saberse víctima del odio. Nos reíamos, primero porque los considerábamos minorías intrascendentes, y segundo porque consideraban que las ideas de ellas eran ideas superadas por la historia, que ellos querían volver a un pasado del cual Argentina nunca más iba a volver.
o sea, el predominio de las clases pudientes y de un fuerte sector de la clase media, que fue la que en definitiva fogoneó el hecho revolucionario. Porque en la clase alta había destellos de gente que decía, che, dejémonos de joder con Perón. ¿En qué sentido? ¿Por qué había más? Y porque primero porque creían que Perón era inamovible y luchar contra un poder como el que ejercía o manifestaba Perón era una lucha para ellos. Bueno, por temor, porque creían, y de una parte tal vez tenían razón, ¿no? Que el peronismo no se ajustaba a normas y leyes, que era autoritario y entonces prescindía de los mecanismos formales, ¿no? Y bueno, el rechazo al autoritarismo, eso es una cosa, diría yo, humana, una cosa real, ¿no? Hay que ver qué grado de autoritarismo fue ese. Yo sostengo que fue un autoritarismo liviano, un autoritarismo comparado con el de regímenes similares, un autoritarismo light, que más hería, humillaba que castigaba. Este es así. Ese autoritarismo no mató un solo tipo, salvo algún accidente por ahí. No torturó un solo tipo. El médico este en Galinela, de que se hizo toda una gran fantasía, y con los actores del crimen de Ingalinera los encontró la Revolución Libertadora, procesados y presos. En septiembre del 55. No, las versiones que se han dado sobre todo el supuesto totalitarismo y la supuesta... En cambio, bombardear Buenos Aires, ciudad abierta, al mediodía, y dejar un tendal de muertos y heridos, pasó desapercibido. No tuvo ninguna... Recién ahora, ustedes que son jóvenes tal vez, recién ahora saben que ocurrió eso. Fue un hecho que la historiografía oficial ocultó cuidadosamente. Y así con otras atrocidades. Pues el odio fue muy grande de los libertadores, muy grande, muy grande. Doctor, en la Revolución Libertadora hubo dos componentes, ¿no? Sectores militares que trataban de volver para atrás, digamos, la idea de corregir. Nadie admitía que se volvía para atrás, sino que se volvía al derecho y a la Constitución. A la República preperonista. A la República preperonista. Y sectores que trataban de moderar ese conflicto y buscar una salida, desplazando a Perón, pero sin volver para atrás, digamos, ¿no? Ese sector militar, ¿ustedes qué diálogo tenían con él antes del golpe y cómo? Yo personalmente ninguno. Sabía que existían, pero no, porque, es decir, el 55 la fracción nacionalista que lo había acompañado a Perón en sus primeros pasos y que después Perón los había separado por piantavotos porque ellos ya no eran autoritarios, eran un sesgo totalitario, porque se inspiraban en el fascismo, el nazismo, era otra cosa, pero nunca les dio pelota. Se tomaron la venganza el 55. Volvieron con la bandera del nacionalismo, fundamentalmente alrededor del problema del petróleo, y quisieron cobrarse la cuenta pendiente con Perón. Sin embargo, no se animaron a matarlo. Pero ese sector tenía expresiones militares y religiosas. Y religiosas, fundamentalmente religiosas. ¿Y Lonardi era parte de ese sector? Sí, claro. Bueno, es la cabeza visible de ese sector. Por eso lo sacan. Y viene el almirante Roja, y viene Aramburu. ¿Cómo vivió usted los momentos del golpe y posteriores, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con usted? No, nada trascendente. Yo me retiré del gobierno en abril del 55. Yo era y soy católico. No entendía la lógica del enfrentamiento con la Iglesia. Conversaba con el cardenal Casiano y con los
cardenales, conversaba con los Tomás Casares y los católicos más notorios de la época, los cuales me pedían por favor que no me fuera del gobierno porque querían mantener puentes de diálogo, pero yo me harté, porque me parecía tan ilógica la posición que estaba tomando el gobierno de Perón, y así se lo dije al propio Perón. ¿Por qué era esa posición? Porque no se entiende. Eso es una cosa también difícil de explicar. 5 minutos más, por suerte. Es difícil de explicar, pero yo tengo una interpretación. Es el tiempo de la democracia cristiana, en Europa y en el mundo. Muchos católicos nacionalistas quieren fundar un partido demócrata cristiano, cuya base electoral se iba a obtener del peronismo, que no tenía ideología. Vieja cuestión que ustedes alguna vez se han ocupado, de jodernos que no tenemos ideología. Y lo mismo piensa el presidente de la República, así que no es un pecado. Entonces, Perón ve que a través de las jerarquías de la Iglesia, la Acción Católica, que formaban el laicado peronista, se estaba por formar un partido que podía tener una influencia, dado los avances que tenían en Europa, mucho mejor o más grande que la Unión Cívica Radical y que de los partidos conocidos ante esa época. Eso le despierta a Perón una natural ¿cómo se dice? Oposición, como quieras llamar, disgusto, porque me están utilizando las jerarquías de la Iglesia que yo mantengo desde el gobierno para formarme un partido que me va a atacar. Esto no lo voy a admitir. Segundo, esto es una cosa difícil de explicarme yo mismo, pero es así, no tengo más remedio que reconocerlo. Perón había dominado todas las estructuras sociales, sindicatos, empresarios, gente de la cultura, la educación. Y el único sector que más o menos mantenía una cierta independencia, aunque no mucha, era la Iglesia, que no aceptaba ciertos avances del peronismo en el ámbito cultural y educativo. La Iglesia siempre se reservó esos lugares, sobre todo el educacional, como misión de ella. ¿Quién se la atribuyó? No sé, pero eso es un dato de la realidad en Argentina y en el mundo. Además de eso, entonces Perón ¿qué busca Perón? Le entra una manía, una cosa que él quiere crear, empieza a pensar que la continuidad de su obra, que todos asumíamos como una gran revolución, si no conseguía el apoyo de la juventud, se iba a terminar con él. Entonces comienza a hablar de la necesidad de adoctrinar a la juventud, de crear los cuadros juveniles del peronismo. Para eso se crea la UES, que es una organización de estudiantes secundarios, y para eso Perón, uno lo tomaron como un síntoma de fatiga, o de corrupción inclusive, comienza a rodearse de muchachas y chicos jóvenes. Muy bien, la Iglesia reacciona frente a eso. Más que la Iglesia, los católicos ven en esto dos cosas. Un elemento más de la corrupción, en el caso de la ética, y también un atropello a las organizaciones juveniles católicas. La cuestión que el 21 de septiembre de 54, se celebra el Día del Estudiante. Porque acá además comienzan a circular los llamados los espontáneos. Son los que cuando hay un conflicto tratan de agigantarlo si les conviene
a su estrategia de poder personal. Y el que vio que en esto podía sacar partido se llamaba Méndez San Martín, el ministro de Educación. Entonces organizan en Córdoba una manifestación con motivo del Día del Estudiante que reúne 3.000 jóvenes. Y los católicos reúnen 20.000. Adiós patria. Cuando Perón se enteró de eso, le empezó a subir la mostaza. Y yo me acuerdo la bronca que había en la Casa de Gobierno cuando se comentaba que la juventud estaba prefiriendo gritar Cristo Rey en las calles antes que Perón. Y eso Perón lo puso mal. Estúpidamente mal. Yo traté por todos los medios de convencerlo que eso no era nada grave, ni que eso insinuaba un distanciamiento entre el catolicismo. ¿Cómo vamos a distanciarnos de ellos si nos dieron los votos para llegar al 46? No, bueno, y ahí vino mis discusiones con Perón. Yo tengo a lo largo del tiempo el enorme, diría yo, orgullo de haber sido el único que reaccioné frente a eso. Traté de convencerlo a Perón. Cuando Perón no me dio pelota, renuncié. Después de largas entrevistas. Y renuncié al Ministerio de Comercio y a las pocas semanas estalló la revolución. En abril. Pero esto es muy largo, muchachos. No, cortamos ahora, ¿no? No, sigo